Para terminar el análisis referido al proceso formativo del cual estamos hablando, toda reflexión, análisis y planeación tiene su prueba de fuego en la operativización, es decir, en volver acciones lo que se ha ideado, y esto ya es durante la formación. Durante la formación hay que considerar empezar puntualmente. Crear sintonía con el grupo mediante una experiencia positiva, una anécdota entretenida o un relato humorístico. Asimismo, preencuadrar al público experto y reencuadrar al público reacio. Los encuadres son maneras de señalar lo que los demás pueden estar pensando y llevarlo hacia otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, muchos de ustedes sabrán más de esto que yo, así que me será de mucha utilidad su apoyo. Y utilizar marcos afirmativos. Construcción de participación en forma secuencial, poco a poco, ir involucrando cada vez a más personas en el proceso activo. Utilizar encuadres y reencuadres. Hacerle ver a los alumnos los problemas como oportunidades, por ejemplo. Repetir las instrucciones. Elucidar los objetivos de los alumnos y ajustarlo con lo del formador. Si lo que se hace no da resultados, hay que cambiarlo hasta que resulte. Cultivar las habilidades para inducir estados de aprendizaje positivo, dando ejemplos de ello. Contando un relato, cambiando el tono de voz, haciendo que el grupo se mueva, preguntar directa e indirectamente, crear contextos imaginativos o dando ejemplos personales. Alternar los canales sensoriales, auditivo, visual y kinestésico, incluyendo del gusto y del olfato. Especificar los objetivos de los ejercicios explicando el por qué, el qué y el cómo, mediante instrucciones claras y, en caso necesario, ejemplificando el ejercicio. De la misma forma antes mencionada, durante y al final del mismo situar a los alumnos en el futuro para transferir las habilidades fuera de la sala de formación. Saber que habrá personas difíciles, pero que la atención debe centrarse en el comportamiento, no en la persona, para dilucidar qué hay detrás del mismo y ver los puntos de vista positivos que ésta pudiera tener. No se trata de ganar o perder, sino de consensar y avanzar. Un estado de plenitud de recursos y flexibilidad le ayudará a tratar estos momentos difíciles. Recordad que las preguntas impulsan la comunicación. Las preguntas deben tener un objetivo implícito, sobre todo el de hacer avanzar el proceso formativo. Ante varias preguntas se puede hacer un resumen de las mismas, así como del estado del grupo. No responder a preguntas cerradas, sino abordar más bien los supuestos implícitos en la pregunta. Si no se sabe algo, hay que reconocerlo. Si la pregunta no es clara, hay que repetirla. Las respuestas deben ser sencillas y completas a la vez. Siempre que sea posible, hay que hacer que el alumno que pregunta descubra la respuesta por sí mismo, mediante otra pregunta o un ejercicio. Ante preguntas difíciles, tener respuestas preparadas que le permitan ganar tiempo, recordar, utilizar el buen humor, las analogías y las metáforas en las respuestas. La consideración de los nuevos escenarios de la educación implica nuevos alumnos, usuarios de la información, participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje y se caracteriza por una nueva relación con el saber, por unas prácticas de aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en permanente cambio. Las implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del alumno implica, primero, que éste accese a un amplio rango de recursos de aprendizaje, bibliotecas, bases de datos, software, etc. Segundo, que tenga un control activo de los recursos de aprendizaje, donde él sea capaz de manipular activamente la información, organizar información de distintas maneras y elaborar estructuras cognitivas más complejas que la simple respuesta a diseños previos. Tercero, que participe en experiencias de aprendizaje individualizadas basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. Cuarto, que interactúe en grupos de aprendizaje colaborativo que le permitan trabajar con otros alumnos para alcanzar objetivos en común, no estando esto limitado al entorno del aula. Y por último, quinto, que sus experiencias se fundamenten en tareas de resolución de problemas, que son relevantes para los puestos de trabajo contemporáneos y futuros. Reflexión y acción son dos aspectos básicos del proceso formativo que permiten al docente saber qué hará y cómo, pero también establecer el por qué y el para qué de ello.